Hola, ¿qué tal, gente? Soy Alex y hoy os traigo una nueva reseña del libro 2001, Una Odisea Espacial. Pero antes de empezar con lo que es la reseña en sí, os hablaré de unos ciertos antecedentes, por decirlo de alguna manera. Yo, desde que era pequeño, me apasionaron películas como Alien, Depredador, Avatar y sobre todo la última, Interestelar. Con esta última peli especialmente me entraron muchísimas ganas de leer sobre el género de la ciencia ficción, sobre descubrir nuevos mundos, las nuevas tecnologías creadas por el ser humano, guerras interestelares, etc. Y buscando en internet encontré que este libro, 2001, era uno de los referentes del género. Entonces empecé a leérmelo y me encantó. Pero antes de hablar de mi opinión, os contaré de qué va el libro. La historia nos sitúa en la África de hace bastantes millones de años, desde el punto de vista de unos homínidos, unos Australopithecus, es decir, los antecedentes del ser humano. Y esta raza está a punto de extinguirse debido a la sequía, a la hambruna, a que son masacrados por los depredadores, pero ocurre que un día en la puerta de la caverna aparece como una losa de cristal negro con forma rectangular y los homínidos se quedan mirándola. ¿Cómo coño ha llegado esto aquí? Aunque también tenéis que tener en cuenta que estos homínidos tenían una capacidad intelectual muy limitada y entonces inmediatamente se olvidaron de estos objetos. Sin embargo, cuando por la noche volvían de recolectar unos frutos, esa losa empezó como a emitir unos sonidos y todos estos homínidos empezaron a acudir a la losa como si fueran unos zombies. Y ya cerca de ella, esta extraña roca empezó a emitir como una serie de luces. Y estas luces lo que hicieron fue controlar la voluntad de cada individuo. Por ejemplo, a uno de estos monos lo hacía coger una roca y tirarla, a otro de los monos lo hacía entrelazar hilos para formar nudos. Es decir, esta losa estaba enseñando a estos homínidos a hacer las tareas más elementales, es decir, tirar roca, hacer nudos, y Moonwatcher, que es como el mono líder de esta tribu, le enseñó lo más importante. Le enseñó que las rocas, especialmente las afiladas, podían ser un arma para cazar, porque hay que tener en cuenta de que en esta época estos homínidos solo vivían de la recolección de frutos, y aunque convivían con jabalí, cerdo y muchos otros animales, no tenían ni la inteligencia ni la capacidad para darse cuenta de que podían cazarlos y alimentarse de ellos. Entonces Moonwatcher, ya ha adquirido este conocimiento, coge una roca del suelo y a un cerdo que está pasando alrededor le mete una hostia en la cabeza y lo mata. Y entonces se da cuenta, joder, nunca más volveremos a pasar hambre, porque con esta arma podremos tener toda la comida que queramos. Y entonces ya con la comida su cerebro empieza a mejorar, empiezan a desarrollar nuevas armas, nuevas tecnologías, y lo que en un comienzo fue un homínido terminó evolucionando y evolucionando hasta llegar al ser humano que somos nosotros ahora mismo. Es decir, según el libro, el ser humano está como está ahora porque esa losa, ese monolito, como lo llaman en el libro, nos enseñó a cazar, nos enseñó a tejer. Gracias a ese monolito, según el libro, es por lo cual estamos aquí. Entonces, el libro da un salto gigantesco desde 3 millones de años antes de Cristo hasta el 2001. Época en la que, según el libro, el ser humano está muy desarrollado, hasta el punto de incluso haber colonizado la Luna. Y en este contexto estamos cuando un grupo de científicos descubre bajo la superficie lunar el mismo monolito que os he contado antes que enseñó a los monos. Encontraron el mismo monolito y se quedaron flipando diciendo, ¿esto cómo ha llegado aquí? Y tras varias investigaciones deducieron dos cosas. La primera, que ese objeto llevaba enterrado bajo la superficie lunar 3 millones de años. Eso es lo primero. Y lo segundo, que era de origen extraterrestre. Y entonces ya los científicos se volvieron prácticamente locos, porque unos extraterrestres dejaron aquí esta extraña piedra. ¿Llegaron a la Tierra unos extraterrestres y no nos dimos cuenta? Es decir, todas estas preguntas empiezan a aparecer en la mente de estos científicos, pero mantienen el secreto de este descubrimiento, porque si lo hubieran dicho en la Tierra, hubiera cundido incluso el pánico, entonces mejor no arriesgarse. Pero ocurre una cosa muy extraña, que cuando destapan la piedra de la superficie lunar y el sol le da a esa losa, este artefacto lanza una potentísima luz de energía radiactiva hacia Saturno. Y entonces los científicos piensan, seguro que esta luz, esta gran energía es como una señal para que acudamos. Y entonces
empieza como una especie de aventura en la que envían una nave espacial, la Descubrimiento, a Saturno a investigar de dónde proviene esa raza extraterrestre tan desarrollada. Y a partir de aquí comienza una gran odisea espacial, como bien dice el título, un viaje hacia lo desconocido, un viaje hacia el confín del universo, un viaje por responder a la pregunta que ha mantenido ocupada la mente de los humanos. ¿Hay de verdad vida en el universo? ¿Nos encontraremos alguna vez con otros seres vivos? Y entonces esta nave buscará respuestas a todas estas preguntas. Y ya no os cuento más. Tranquilos que el argumento que os he contado aparece en las primeras 50, 60 páginas. Lo importante es lo que viene después. Así que yo os propongo que os compréis este libro y viváis esta gran aventura. Una aventura de soledad, de miedo incluso, de viaje a lo desconocido. Todo esto y más lo experimentaréis si leéis esta gran obra. Yo creo que después de este argumento os habréis dado cuenta de que me ha encantado este libro. Y se plantea una gran pregunta que me ha parecido muy interesante, ¿cuál es el límite del ser humano en cuanto a la tecnología, en cuanto a su futuro, en cuanto al lugar en que está destinado entre las estrellas? Porque sabed que la Tierra tarde o temprano deberá ser deshabitada, porque el Sol llegará a un momento en que dentro de millones de años se agotará su hidrógeno y se apagará, entonces el ser humano tendrá que estar muy lejos en ese momento. Es decir, ¿qué lugar ocuparemos entre las estrellas dentro de millones de años? Esta es la pregunta que subyace entre las páginas de esta gran obra. Y a ver, la verdad es que este libro se puede encontrar muy barato. Yo tengo esta edición que me costó 1 euro en internet, pero yo os recomiendo que os compréis la edición más nueva posible, que no va a costar más de 10 euros, porque la ciencia ficción, como tiene que describir cosas bastante complejas como las naves espaciales, los viajes en el espacio, la velocidad de la luz, todas estas cosas, los planetas, gravedad, es muy importante que la traducción sea lo más actual y buena posible. Por eso es mucho mejor que os compréis un libro actual, una traducción actual, para comprenderlo lo mejor posible. Pero yo la verdad, que leyéndolo, esta edición antigua, que es, a ver, que os lo diga, que es del 68, es decir, tiene casi 40 años, esta edición tan antigua yo me he enterado de todo, sin ningún problema. Puede que algunas partes tuviera que leerla 2 veces, pero perfecto. Y eso. Y os recomiendo, y esto ya es algo más personal, que si os leéis este libro, lo hagáis escuchando la música de Interstellar, la banda sonora, y Strauss. En serio, os recomiendo mucho este libro y espero que lo disfrutéis tanto como yo. Venga, adiós.